Bueno, recordemos, adentrémonos una vez más en que este 19 de abril habrá un censo nacional y que, por cierto, tendrá la modalidad antigua. Habrá un solo día para realizarlo, se requieren más o menos 500.000 voluntarios en todo el país. ¿Cómo está esta situación acá en la región de los lagos? ¿Cómo está en el sur? ¿Cómo están las diferentes comunas? Entendiendo que además nosotros tenemos ciertas particularidades, una región bastante insular, una región de bastante aislamiento precordillerano. Bueno, de todo ello queremos hablar con la subsecretaria de Economía que se encuentra en la zona, Natalia Piergentili. Gracias por estar con nosotros, subsecretaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen a nivel macro? ¿Cuál es la fotografía hoy a nivel nacional con el censo? Tenemos una fotografía tremendamente auspiciosa. Tenemos el 60% ya de los voluntarios inscritos el 31 de enero, así que tenemos todavía que cerrar el mes de febrero. Y además de eso, no solo tenemos funcionarios públicos o personas que se han inscrito a través de la página, sino que también, y para sorpresa y buena sorpresa, tenemos muchos estudiantes de tercero y cuarto medio y también universitarios. ¿Esa era más o menos la cantidad o el porcentaje que ustedes esperaban a esta parte o a esta altura del año, un 60% en el verano? Sí, porque además... ¿O notan que está un poco lento todavía? No, la verdad es que nosotros en las proyecciones estamos bien encomendados, porque si uno piensa que enero y febrero es un mes sobre todo para los voluntarios universitarios que están completamente de vacaciones, de tal manera que hoy día, por ejemplo, en esta región, conversando con los rectores, ya tenemos mucho más potencial de voluntarios, así es que nosotros en términos de reclutamiento estamos súper tranquilos con las cifras que tenemos y ahora nos estamos enfocando en la capacitación. ¿Qué pasa? Porque mucha gente se preguntaría, si no se llega a este 500.000 de voluntarios, ¿cómo se suple? Porque evidentemente es el cálculo que me imagino está para que se pueda realizar de buena manera el censo. A ver, siempre efectivamente hay un plan B respecto de que nosotros estamos tratando de reclutar, sobre todo en los territorios más complicados, un poco más de personas, sin duda. Y esas personas o van a permitir que censemos con los 500.000, o en el caso de que haya muchos más, lo que va a generar es que tengamos menos carga por censista. Pero la verdad es que todas nuestras estimaciones dan que nuestro número de voluntarios va a permitir tener una jornada tremendamente exitosa el 19 de abril. ¿Cuántas encuestas debería hacer cada censista para quienes nos están viendo y que probablemente están interesados? ¿Cuál es la labor que deben realizar ese día? Eso depende, porque la zona rural no es lo mismo que la zona urbana, bien lo conoce la realidad de esta región. Y en el caso de la zona urbana estamos hablando de un promedio entre 15 y 20 viviendas. Y en el caso de la zona rural estamos hablando entre 6 y 8, máximo 10. La idea es que ningún censista tenga que recorrer entre una vivienda y otra más de 2 kilómetros. Claro, porque en el campo es... Por supuesto, por lo tanto la carga es distinta. ¿Cómo se enfrenta la zona de Chiloé, por ejemplo? Estamos hablando de 40 islas, Calbuco 10 islas, todas habitadas prácticamente, con además geografías complejas dentro de las islas. O Cochamó o la provincia de Palena, efectivamente. Tenemos detectadas 541 sitios de muy difícil acceso, y para eso ya estamos trabajando, pues tenemos distintas comisiones. La comisión logística, estamos con el CRM de Transporte, estamos con el gobierno regional y también con las Fuerzas Armadas, que nos están brindando su apoyo para ese día, incluso si se requiere algún tipo de movilización muy especial como helicóptero u otro, ellos nos van a proveer. O sea, va a estar disponible la disposición Fuerza Aérea, que en esta zona es vital para el transporte de carga o de pasajeros a zonas de difícil acceso, o la Armada en el caso del mar. Exactamente, y además nuestra comisión de transporte ya está en conversaciones con los dueños de las lanchas y con todos los que tienen que ver con los medios de transporte a zonas difíciles. Eso es por una parte. Además, queremos, y ya está siendo así, que la propia comunidad, por ejemplo, los ya reclutados, por ejemplo, en comunas como Chaitén, Futalufó, Cochamó, sean gente de la propia localidad que cense a su comuna. ¿Y por qué es importante? Porque acá no solo creemos que el censo, en verdad todos contamos, y por eso mismo tenemos el apoyo de la Fuerza Armada, funcionarios públicos, estudiantes, todos los ministros, subsecretarios y jefes de servicio vamos a estar en la calle censando, sino que además porque efectivamente requerimos que las personas tengan confianza para abrir la puerta. Y en ese contexto es mucho más fácil que le abran la puerta a alguien de su propia comunidad a alguien que no conoce. Es un detalle relevante. ¿Cómo se va a identificar al censista, entendiendo que son voluntarios la mayoría, que habrá estudiantes, etcétera? ¿Hay alguna identificación, alguna chaqueta? ¿Cómo se distingue a un censista de alguien que efectivamente pretenda hacerlo y esté buscando otros fines?
Bueno, efectivamente, ese día en los colegios más cercanos van a estar los supervisores, entonces en el fondo la gente va a poder ver que hay movimiento asociado al censo. Pero aún así, si me toca mi puerta, yo voy a estar con una identificación, con una foto, con mi nombre. Pero si la persona aún así y legítimamente tiene alguna duda, no solo por internet puede chequear que yo soy censista, porque entendemos que hay muchas zonas que no hay internet, sino que además también con un teléfono gratis, una línea gratuita, a la cual yo puedo llamar y decir, aló, mire, está en la puerta fulano de tal, es censista. O sea, entendemos que las personas pueden tener desconfianza, vamos a tener apoyo de carabineros también, vamos a tener resguardo policial en las zonas, acompañamiento, de tal manera que las personas, si tienen alguna duda, pueden o buscarlo en internet o llamar por teléfono o simplemente salir de su casa y ver qué está pasando, dónde está el supervisor, qué colegio de mi barrio es el que está como centro de acopio de material, en fin. ¿Qué pasa si es una persona que no quiere ser censada? A nadie se le puede obligar a recibir a un censista, sería complejo. Y por eso nosotros hemos apelado a que volvamos al sentido republicano del censo. Desde el 1800 y tanto que Chile hace censos de población y de vivienda desde a partir de los años 50. Todos en algún minuto se acuerdan de su profesor que censó, de ellos mismos cuando estaban en el colegio, y esperamos que vuelva a tener ese sentido republicano como de deber cívico, saber quiénes somos, cuántos somos, en qué condiciones vivimos, entendiendo que eso es bueno para Chile. Yo le comentaba hoy día en el gabinete regional que nosotros no podemos hablar de infraestructura. Por ejemplo, hoy día que tenemos Chile casi unido desde Arica a esta región, sin pensar que tenemos que tener una infraestructura estadística y no podemos quedarnos atrás, no podemos avanzar en términos de infraestructura física sin tener datos que nos permitan generar mejores instrumentos públicos. Claro, hay que recordar que este censo, tal como decía la subsecretaría, vuelve al sistema antiguo, que es un solo día, que es festivo y que es feriado irrenunciable, además para las personas que laboran. Ahora, hay un nivel de incertidumbre que colocaron hace algunas semanas los empleados públicos, los empleados fiscales, condicionaron su participación. Eso ya quedó totalmente saldado porque hubo declaraciones importantes de dirigentes de la ANEF, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Es súper importante dar la tranquilidad, que los funcionarios públicos son parte importante de los censistas, no son todos los censistas, como yo te decía, hay estudiantes, trabajadores, incluso hemos hecho alianzas con algunas cámaras, OFOF, etcétera, para que las empresas nos colaboren con los censistas. Pero mira, en este caso, efectivamente, la ley del censo, que es muy antigua, señalaba que los censistas eran funcionarios públicos. Hablemos de un Chile con un Estado mucho más robusto hace años y donde además la población no era tanta como hoy día, de tal manera que se cubría... Proporcionalmente los funcionarios públicos representaban una mayor cantidad de población. Con los funcionarios públicos. Y por eso está en la obligatoriedad y por eso se ha hablado de la obligatoriedad. Aún así, nosotros hemos apelado a que los funcionarios públicos, aparte de desempeñar un trabajo, necesitamos dar el ejemplo de generar bien público y hacer comunidad. Y en ese contexto nosotros hemos llegado a un acuerdo con la ANEF nacional y hoy día lo refrendamos con la ANEF regional respecto de disipar algunas dudas que ellos legítimamente tienen, como por ejemplo, si hay posibilidad de que algunos estén excluidos. Por supuesto, cuando hay una pareja que ambos son funcionarios públicos y hay cuidado de niños de por medio, cuidado de un adulto mayor, efectivamente no van a ir los dos a censar. O también que todos sepan que todos los censistas, funcionarios públicos o no, tienen un seguro por cualquier eventualidad, tienen colación, en fin. O sea, una serie de dudas que son legítimas, que hoy día disipamos. Muchas veces estas cosas ocurren por errores de comunicación y además entendiendo que finalmente nosotros no vamos a generar ninguna medida de anotación de mérito ni nada coercitivo. Por supuesto que no, porque además ellos mismos, los funcionarios públicos, nos han dicho, nosotros sabemos lo importante que es un censo para el país, de tal manera que yo siento que hemos ido limando asperezas, acogiendo sus dudas, respondiéndolas y por cierto acogiendo también una serie de temas que ellos nos ponen y que nosotros no teníamos a la vista y que hoy día hemos considerado, y eso ha significado que ha cambiado el giro de nuestra relación y eso nos tiene muy muy contentos. La idea es que todo el mundo vaya contento y convencido a censar. Ahora, en el caso de los censistas, que si bien son voluntarios, también hay una especie de pago por... Sí. ¿Por qué razón? Son 15.000 pesos, ¿no? ¿Cuál es la justificación de eso? Efectivamente, cuando empezamos a hacer el reclutamiento, sobre todo con los estudiantes, más allá de una serie de cosas que algunas universidades están implementando que son bien interesantes, como que se incorpore a un crédito como de cultura general o que no se le haga prueba al otro día, en fin.
Algún beneficio, entre comillas, de la situación. Claro, y que el valor que tenía para ellos el censar, entrar a las casas, conocer la dinámica, que muchas veces en las ciudades no nos permite tanta convivencia. Y efectivamente nos dimos cuenta que este bono lo que hacía era alentar sobre todo a los estudiantes a poder generar algo que diera valor público, que fuera un apoyo en su formación, pero que además contribuyera en su mesada. De hecho, hoy día bromeábamos y algunos seremis decían que con los 15.000 pesos, bueno, algunos si se juntaban podían hacer un buen asado o hacer una celebración en torno a su participación ciudadana en el censo. Sería una fiesta, por lo menos. Claro, un buen carrete. Subsecretaria, considerando yo todos estos, porque esto es una parte solamente, pero todo lo que significa organizar un censo de estas características, entendiendo que estamos haciendo tal vez por vez primera también censos por la situación que pasó cada 5 años, 2012, 2017 y probablemente van a haber en 5 años más otro. ¿Cuánto le cuesta al país este censo? A ver, este censo le cuesta al país 50.000 millones de pesos, pero dividido en 4 años. Este censo parte el 2014. Lo que pasa es que el día del hito del censo es el que va a ocurrir ahora, pero este censo parte el 2014 con toda la etapa de planificación. El precenso, donde pudimos identificar cuántas viviendas existen en Chile y dónde están, para poder hacer trabajo de georreferenciación, cuántas son rurales, cuántas son urbanas, levantar toda la papelería, porque todas las encuestas son en papel, el software que va a generar la tabulación de la información, la publicidad que no tiene que ver con mostrar un producto, sino que educar a la comunidad respecto del censo, las implicancias que tiene, lo importante que es. En fin, en un periodo de 4 años eso es lo que le vale al país un censo. Ahora, ¿el precenso qué arrojó con respecto a la información que teníamos antes de? El precenso arrojó, por ejemplo, que el porcentaje de crecimiento de las viviendas entre el 2012 y la actualidad en esta región es del 12%. Nos arrojó también que en Chile tenemos 6.400.000 viviendas y en esta región hablamos de 328.000 más o menos. O sea, ya sabemos que desde el 2012, que tenemos la última medición a la actualidad, en esta región el número de viviendas subió en el 12%. Ahora, si te vas a cuántos hogares, a lo mejor hay más de uno por vivienda, ya tenemos una expansión interesante. Y en esta región, particularmente en la comuna de Puerto Montt, hay cosas que son súper gráficas de la necesidad de un censo. El año 2002, fecha del último censo de hecho, como este, que era presencial, etcétera, la localidad de Alerce no representaba, digamos, la envergadura que tiene hoy, ni tampoco ese censo permite que la proyección que hagamos nos diga lo que es hoy día, por ejemplo, Alerce. Entonces, y es para dar un ejemplo, digamos, de algo probablemente concreto. Esa zona ahí superó las metas, las proyecciones, sin duda. Hoy día yo creo que nadie tiene con certeza, claridad, cuánta gente vive en Alerce. Algunos dicen 60.000, otros 70.000. El alcalde más de alguna vez ha dicho esto va a llegar a 100.000 en un par de años más, etcétera. Entonces, claro, ahí hay un dato muy Los relevante. Campamentos también se censan, porque cuando hablamos de vivienda, los campamentos no son viviendas regularizadas, pero también se censan, porque es importante saber qué personas están en esa condición para, sin duda, llegar con instrumentos públicos mucho más focalizados y de manera mucho más pertinente a aquellos lugares. Por lo tanto, ¿cuándo sabremos exactamente cuántos somos los chilenos? Porque si bien las proyecciones se pueden hacer, sí, pero por censo definitivamente nos quedamos con esa gran interrogante. En el mes de agosto vamos a tener las primeras cifras parciales y en el mes de diciembre de este año vamos a saber cuántos somos, cómo vivimos, dónde vivimos y datos súper interesantes como, por ejemplo, cuál ha sido... dónde vivía mi mamá, por ejemplo, cuando yo nací, dónde vivo yo ahora, para ver un poco cómo nos hemos trasladado de un lugar a otro. O sea, puede hacer eso, cómo nos vamos migrando, ¿no? Exactamente, el nivel educacional que tenían mis padres, el nivel educacional que tengo yo. No hay preguntas de índole religiosa, no hay preguntas de connotación valórica y también es muy importante, a lo mejor en esta región no es tan relevante, pero sí en materia nacional es la información sobre los migrantes. Eso le iba a preguntar también, porque es un tema que yo diría que en Puerto Montt ya está haciendo tema, con un par de colonias, yo diría colombiana, venezolana, que está llegando bastante en el último tiempo, y yo creo que está siendo ya parte de la discusión también en esta parte de Chile. ¿Cómo se va a conocer eso? En tema de migración, como en otros temas, muy importante que toda la comunidad sepa que el censo es
una encuesta privada, a uno no le piden ni el nombre, ni el RUT, ni nada, pero igual es solo para efectos estadísticos, de tal manera que si alguien cree que porque entra un censista a su casa, le va a preguntar si tiene, no sé, bono mujer trabajadora, ficha de protección social, o perdón, registro social de hogares, no hay ninguna pregunta de ese tipo, ni de ingresos, ni de nada que pueda generar suspicacia o incomodidad finalmente. Y en el caso de los migrantes tampoco se les va a preguntar si están en condición de ilegal o no. En fin, lo que queremos saber es tener una fotografía de cuántos somos, cómo vivimos y sobre eso enfocar política. Claro, y de establecer cuántos inmigrantes hay hoy día en Chile, que yo creo que es una interesante pregunta. Y de cómo qué viven origen. además, qué nivel de hacinamiento tenemos, no solo de la población migrante. Muchas veces nosotros hablamos de la pobreza encubierta, y es cierto, porque en una vivienda hay muchos hogares, hay un solo ingreso familiar, de tal manera de que eso debe ser levantado, porque debe ser objeto de una mirada de política pública, porque tenemos políticas específicamente para los sectores más vulnerables, para la población más pobre e indigente, pero también necesitamos ir conociendo la realidad de aquellos sectores que son clase media, media baja, y que por alguna coyuntura nos encontramos con más de un hogar por vivienda o la dependencia de un solo ingreso familiar, que también es importante que podamos visualizarlo. ¿Qué pasa con el tema de los pueblos originarios, por ejemplo? Yo recuerdo en el último censo hubo preguntas específicas hacia eso, y además de alguien le llamó la atención que hubo una gran cantidad de personas o de chilenos que se autodefinieron como mapuche, no teniendo los apellidos tradicionales mapuche, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de pueblos originarios? Es muy interesante porque a uno le preguntan, la pregunta es si uno se identifica con alguno de los pueblos originarios. Porque algunos pueblos originarios, no todos, además son muy diversos y distintos, pero en el caso particular del pueblo mapuche, solo basta con que uno se sienta parte del pueblo mapuche para quedar considerado como mapuche, en términos de sentir pertenencia. En cambio, hay otros pueblos como el Rapa Nui que solo aceptan la consanguinidad para aceptarte como parte de su pueblo. Por eso la pregunta es si yo me identifico con algún pueblo indígena. Porque muchas veces, y censo histórico, las personas tenían un poco de reticencia a señalar que pertenecían a algún pueblo originario. Eso ya hace años que está más bien despejado, pero también la pregunta es, porque puede haber personas cuyos abuelos fueron, digamos... de algún pueblo originario, de alguna etnia. Y yo, no sé, por socialización o por mestizaje ya no me siento parte, y es legítimo también, de tal manera que por eso la pregunta es más bien si yo me siento parte de un pueblo originario, porque eso da también la posibilidad de que las personas puedan expresarse en la manera que sientan a quien adscriben social y culturalmente. ¿Qué pasa con temas sexuales, por ejemplo? Temas de inclusividad, que más de alguien se lo estará preguntando. ¿Qué pasa allí con el género, por ejemplo? Sobre eso hay preguntas si es género femenino o masculino, pero no hay preguntas que tengan que ver con una condición sexual, o sea, de quien yo me enamoro finalmente. No existen preguntas de ese tipo. Bueno, son algunas de las dudas que uno podría imaginarse en esta encuesta tan importante que hay que realizar. Por eso quisimos darle algunos minutos también, y sobre todo porque ustedes están visitando la zona. La sensación, ¿cuál es acá en el sur de Chile? La sensación es que las universidades, todas ellas, con presencia en la región, están tremendamente motivadas, no solo por la experiencia de sus alumnos respecto de ir a un censo, sino además por la contribución que tienen que hacer los estamentos educacionales al desarrollo de los territorios. Así que yo me siento muy, muy contenta en el caso de la región de los lagos, porque todas sus entidades educacionales públicas y privadas y centros de formación técnica están en esto. Lo segundo es porque también las universidades, al generar estudios y apoyo a los gobiernos regionales o a las instancias públicas, necesitan datos mejores. Entonces entienden también que esto va a ser un buen insumo para trabajos propios de la labor universitaria. Y en el caso de los funcionarios públicos, hoy día tuvimos una tremenda reunión con la ANEF. Como les digo, disipamos dudas, vamos a mejorar criterios a partir de lo que ellos nos proponen y de las legítimas inquietudes que tienen. Así que me voy muy contenta de lo que está haciendo la región de los lagos en materia de censo. Bien, pues subsecretaria, le agradezco que haya estado con nosotros. Y lo último, si alguien nos está viendo
y quisiese ser voluntario. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué requisitos debe cumplir? Requisitos: tener segundo medio rendido abril del 2017, por lo tanto en general van a caber alumnos de tercero y cuarto medio y el resto mayores de edad. Se pueden inscribir en la página www.censo2017.cl, y para los más tecnológicos, dentro de la misma página hay un apps que pueden bajar a su celular, de tal manera de que pueden ir adelantando las capacitaciones para cuando ellos ya están en la base de datos los llamemos una capacitación presencial. Eso es súper importante. ¿Por qué la capacitación es presencial? Nos podrían decir en tiempo en que la tecnología podría suplirlo todo. Primero, porque no todo el territorio nacional, y en regiones como esta se puede visualizar de mejor manera, hay acceso a internet, pero también porque nuestro proceso censal está siendo certificado por organismos internacionales que nos han apoyado y nos han acompañado para que sea un buen censo. Y en ese contexto también el diseño de las capacitaciones presenciales con una serie de contenidos son parte de esa validación para tener un censo de calidad. Subsecretaria, entendiendo que hubo un censo hace 5 años atrás, duramente criticado, un censo de unas características distintas, no fue un censo de hecho, bien sabemos hubo un plazo mayor, se trató de innovar en aquello. ¿Ese censo no existe para los efectos estadísticos? ¿Se utilizan los resultados que se pudieron rescatar de aquello? ¿Cuál es la realidad de ese esfuerzo importante que hizo el país ahí en términos también de inversión de tiempo y dinero? Bueno, efectivamente es un censo con mucho error estadístico y porque además no hizo el levantamiento de toda la información. ¿Sirve como línea base para alguna perspectiva? Sin duda, nosotros utilizamos los datos para poder hacer, digamos, el precenso, pero efectivamente lo que arroja ese censo no nos da la confiabilidad que se requiere para cambios de intervención pública o políticas públicas. Se lo digo de la siguiente manera: los alcaldes, parte del polinomio para el cálculo del Fondo Común Municipal, que el presupuesto que le llega a los alcaldes tiene que ver con población. Por lo tanto, necesitamos un censo con, ojalá, 0 error estadístico, sin duda, porque eso repercute no solo en lo que yo les hablo de políticas públicas, de programas públicos, repercute en lo que le llega a la comuna de Cochamó, de Palena, de Futalufú, de Los Lagos, de Yanquihue, para su acción pública, y eso es muy relevante. Por eso es que no es un gustito hacer un censo de hecho, ni hacer este esfuerzo, que es un esfuerzo en recursos humanos, físico, es un despliegue impresionante, sino porque Chile se merece cifras que nos permitan estar a la altura de los requerimientos reales en los territorios, en los municipios, en las regiones. ¿Y el precenso arrojó cifras muy distintas al censo del 2012? Bueno, como yo les decía, en el caso, por ejemplo, de Los Lagos, lo que nos arrojó fue un aumento de 12% en el número de viviendas. Podemos decir, perfecto, ha habido un enorme boom inmobiliario en esta región, pero y que puede obedecer tan solo al hecho de que en 4 años creció, pero un 12% de vivienda en 4 años, no sé si solo obedece a un tema de boom inmobiliario. Entonces ahí también es donde vimos los errores estadísticos que marcan la diferencia entre una buena infraestructura en materia estadística a una débil infraestructura en materia estadística. Bien, pues, subsecretaria, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Natalia Piergentili con nosotros, subsecretaria de Economía, a propósito de lo que es este censo, que recordemos, volvemos a reiterarlo, es este 19 de abril, como los antiguos, en una sola jornada, donde usted va a poder ver en el Chile de hoy a 500.000 censistas voluntarios haciendo las preguntas que usted debería contestar en su casa durante la jornada. Junto a la subsecretaria de Economía nos retiramos, agradeciéndole a ella, por cierto, su visita, y le decimos que sigan la sintonía y nos reencontramos en nuestros horarios habituales. Esto es El Pulso de la Noticia, aquí en Vértice TV. Hasta pronto.